Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del sistema educativo de salud para el bienestar, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición y el tema de hoy es Evaluación y abordaje nutricional en el paciente crítico. Hoy nos acompaña la maestra Araceli Alejandra Sotonovia. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma del Estado de México, es educadora en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes, también es facilitadora de salud mental por el Instituto Mexicano de Psicología, tiene una maestría en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública, se encuentra adscrita al Servicio de Nutrición Clínica del Hospital General Ajusco Medio. También es docente de posgrado en la Universidad del Valle de México y de pregrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella desarrolla su práctica clínica y de investigación en IMSS Bienestar ante pacientes hospitalizados y críticamente enfermos. También cuenta con 5 artículos publicados en revistas indexadas. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar sus preguntas y comentarios al finalizar la ponencia y si desean que activemos sus micrófonos pueden levantar sus manos. También leeremos los comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de CIESABI. Adelante, maestra, bienvenida. Muchas gracias. Voy a compartir ¿Cómo permite compartir? Me parece que en la parte superior, del lado derecho, al lado del micrófono, puede compartir su pantalla. Sí, pero me parece, o sea, le doy clic, pero no me lo permite. No, si gusta, compártamela por vía WhatsApp y yo la comparto. Sí, vale. Ahí va. Dame un minutito, ¿eh?
Listo, maestra. ¿Puede ver la presentación? No le escucho, maestra. ¿Puede prender su micrófono? Maestra Ale, no la escuchamos. Maestra Ale, ¿puede prender su micrófono, por favor? O si gusta, puede entrar también desde su teléfono para el audio.
¿Será que ahora sí ya me escuchan? Listo, ya la escuchamos. ¿Ya? Sí. Usted está compartiendo pantalla, ¿verdad? Maestra, ¿me escucha? Hola, hola. Hola, sí, listo, ya la escuchamos. Voy a reiniciar entonces Sí, por favor, el maestra. proceso. Muchísimas gracias. Si alguien me escucha, estaría bien que me lo hagan saber, que me puedan escribir. Me parece que no distingo si alguien me escucha. Si alguien me escucha, me puede escribir, porque yo tampoco te escucho, Julie. Sí, la escuchamos, maestra. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí ya se escucha. Perfecto. Muchas gracias. Sí. Entonces voy a reiniciar, ¿vale? Vamos a platicar un poquito desde el inicio y vamos a continuar nuevamente. Perdón, muchas gracias. Bueno, reiniciamos un poquito porque me parece que no se había escuchado con claridad. Entonces, bueno, el abordaje ahorita que vamos a tener sobre el paciente críticamente enfermo es respecto al proceso de atención nutricia, es decir, vamos a abordar aspectos de la evaluación del estado de nutrición del paciente crítico y también los aspectos más importantes de la intervención en este estado, ¿vale? Entonces, una disculpa por los problemas de conectividad. Bueno, lo primero que quiero iniciar es haciendo la definición del paciente críticamente enfermo. El paciente críticamente enfermo es aquel paciente que, debido a una disfunción de órganos vitales, puede ser uno o más, pues presenta un alto riesgo de mortalidad. Este alto riesgo de mortalidad puede ser inminente en caso de que no adquiere una intervención médica adecuada. Sin embargo, una característica importante de un paciente que es candidato a cuidados críticos es que tiene un potencial de revertir estas condiciones clínicas de alto riesgo mediante una atención adecuada. Por lo tanto, acceden a necesidades de cuidados intensivos donde el monitoreo va a ser constante y van a recibir un soporte para sus funciones vitales. Entonces, dado este contexto, en el sistema de salud lo que se busca es mantener una alerta temprana, una evaluación estructurada de estos pacientes, de todos nuestros pacientes, para poder tener una detección oportuna y abordarlos antes de que se conviertan en una emergencia, ¿vale? La población que compone a los pacientes en la unidad de cuidados críticos es bastante heterogénea. Tenemos pacientes que acceden a estos cuidados de orden médico por complicaciones clínicas o bien por complicaciones quirúrgicas. Y bueno, esto complica un poco el poder tener datos crudos o números tan duros acerca de este tipo de pacientes. Sin embargo, comparten algo en común, independientemente del tipo de origen de la complicación clínica, y es que hay una disfunción en los órganos vitales. Generalmente, bueno, hace más de 10 años que se está hablando acerca del aumento de la proporción de adultos mayores y de la carga de la enfermedad que representa el envejecimiento poblacional, ¿ok? Esto en la medida de pensar que un paciente que está con peores condiciones clínicas tiene un potencial riesgo de peores desenlaces clínicos, por lo tanto. En algunos estudios se ha reportado que, bueno, hay una alta variabilidad en el acceso, en la disponibilidad del ingreso a cuidados críticos, dependiendo del área o de la región del mundo que se visite. Y también es importante revisar, finalmente, es importante revisar perdón, es que está bien. Es importante estar revisando cuáles son las condiciones aquí. La infraestructura médica
el estatus socioeconómico del país al que pertenecen, las características que representan a los pacientes, tienen un impacto importante en cuáles son las mortalidades a las que se van a asociar la enfermedad crítica, ¿no? La mayor tasa de mortalidad se reporta en países con menores recursos versus aquellos países que tienen mejores alcances tanto para la prevención como para el manejo de pacientes críticamente enfermos. Se estima que las enfermedades críticas crónicas representan una proporción de cerca de 34.4 personas por cada 100,000 personas. Esta tiene una mayor importancia o injerencia debido a eventos agresivos como la sepsis y, bueno, los gastos relacionados con la estancia hospitalaria en estas unidades suelen ser bastante elevados. En México, la epidemiología de la enfermedad crítica pues no está 100% documentada, hay muchísima información que nos falta. Cerca de la mitad de los pacientes, por ejemplo, en México, durante la pandemia de influenza, manifestaron, de los pacientes que ocuparon ventilación mecánica y por insuficiencia respiratoria grave en este evento, perdieron la vida. Las infecciones en las unidades de cuidados intensivos, adquirirla dentro de cuidados intensivos en México nos representa un costo muy importante. Cerca del 23% de los pacientes en México desarrollan algún tipo de infección en esta área y la mortalidad en ellos puede representar hasta un 25%. Principalmente neumonía, tracto urinario, heridas y bacteremia son las más asociadas. Datos también importantes son epidemiologías que no estamos 100% claros o no están esclarecidas. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID, la tuberculosis se manifestó en el 10% de los pacientes que una vez que iniciaban con el tratamiento, tenían una tuberculosis latente, manifestaban el cuadro clínico y las complicaciones pues derivadas se manifestaban. Las enfermedades crónicas en México representan una complicación también adicional para la enfermedad crítica. La diabetes, la hipertensión y la obesidad aumentan las cargas de la enfermedad en México. En los reportes tanto de Secretaría de Salud como del Instituto Mexicano de Salud hablan acerca del aumento importante de los costos que nos representan en millones de dólares para el tratamiento de pacientes con enfermedades crónicas. Nuestro principal costo en este momento es enfermedad renal crónica y de ahí se derivan el 88% de nuestro gasto total en enfermedades crónicas está destinado a enfermedad renal crónica, hipertensión, diabetes y cardiopatía isquémica crónica. Como bien hablábamos hace unos minutos, el envejecimiento poblacional es un fenómeno demográfico que pues se estima que va a suceder, que está sucediendo actualmente, y esto es alarmante. Los urgenciólogos e intensivistas no suelen admitir adultos mayores. Hay diferentes políticas sanitarias locales porque pues responden a demandas de los recursos disponibles, del tipo de pacientes que se manifiestan en cada país, y bueno, la atención, lo que se pretende con establecer criterios de ingreso en admisión a la UCI es que tengamos una atención rápida y eficaz para estos pacientes. Las directrices clínicas deben estar siempre enfocadas bajo consideraciones éticas, contemplando también algunas consideraciones importantes como la alta demanda, la gravedad de la enfermedad, cuál es el potencial de recuperación del paciente y cuáles son las necesidades de intervención de soporte vital, como por ejemplo la ventilación mecánica invasiva. Por poner un ejemplo, en Francia, las principales características que se toman en cuenta al ingreso de cuidados intensivos es el estado neurológico, cardiovascular y respiratorio. Mientras que en México, los reportes nacionales hablan acerca de la primera consideración que tomamos es edad, después las comorbilidades, la gravedad de la enfermedad y el requerimiento de soporte vital por ventilación mecánica invasiva o terapia de reemplazo renal. Finalmente, pues nos enfocamos en cuántas camas están disponibles y la probabilidad de sobrevida de este paciente. Algunos modelos predictivos han sido diseñados y han sido incluso validados para intentar ser adoptados en las guías de prácticas clínicas. Aquí yo les pongo como ejemplo algunos de los más interesantes que yo he encontrado. Es, por ejemplo, del ABC Goal de cuidados críticos durante COVID, que
puntuaba cuál era la probabilidad de que el paciente pudiera ingresar a cuidados críticos por esta causa. Y bueno, fue validado, tanto en la población en la que fue recolectada como a posteriori. Y la intención de esto es poder considerar tanto la gravedad de la enfermedad y poder detectar a aquellos pacientes que tienen o que se ve que se encaminan hacia este desenlace. ¿Ok? Vamos a platicar un poco de la respuesta metabólica al estrés para poder aterrizar un poquito esta información. La respuesta metabólica al estrés es muy distinta al ayuno, que se manifiesta cuando estás sin una respuesta inflamatoria, ¿no? El sistema nervioso simpático desencadena una serie de respuestas que pueden ir acumulando una serie de complicaciones, ¿ok? La finalidad de la respuesta metabólica al estrés es defenderse ante el daño que se está manifestando en la enfermedad crítica. Este daño puede ser de orden médico o de orden quirúrgico. Sin embargo, la respuesta que se manifiesta lo que busca es mantener al cuerpo a partir de esta respuesta, mantenerlo con vida. Entonces, la respuesta va a tener diferentes fases y la intención es que podamos detectar de manera oportuna en qué fase está el paciente. Está en una fase de choque donde la intervención nutricia no tiene ningún efecto, es más bien esperar a que el cuerpo responda adecuadamente a esto. Está en una fase de flujo donde ya hay una respuesta que va aminorándose y nosotros podemos hacer una intervención adecuada, o bien ya está en una respuesta un poquito más crónica y entonces las respuestas van a ser diferentes. Cuando es importante también tener en cuenta que los pacientes, esta respuesta metabólica es altamente demandante de energía, de micronutrimentos y altamente agresiva. Entonces, prolongar esta respuesta metabólica por más tiempo, pacientes que duran más de 2 semanas en cuidados intensivos, suelen desarrollar complicaciones mucho más graves y los desenlaces clínicos suelen ser mucho más graves. Entonces, de ahí que se describa un poco esto de el síndrome de desgaste posterior a cuidados críticos y todo lo que nosotros podemos hacer en la intervención y manejo de estos pacientes. Voy a empezar a abordar un poco ya el proceso de atención nutricia. No sé si ustedes lo conocen, lo dominan más bien, pero bueno, quiero tomarme unos minutos para poder integrarnos todos a de qué viene y por qué lo hacemos todo. ¿Por qué lo hacemos todos? Bueno, este es un proceso que fue propuesto por la Asociación Americana de Dietética y la Academia de Nutrición y Dietética desde hace muchísimos años. Este proceso consta de 4 pasos. El primer paso es una evaluación, el segundo paso es emitir un diagnóstico nutricio, el tercer paso es generar una intervención nutricia y el cuarto paso es monitorear el efecto de nuestra intervención nutricia. Antes de que iniciemos este proceso, es importante que detectemos a aquellos pacientes que se benefician de la atención nutricia individualizada. La intención de este proceso es mejorar la calidad en la atención al implementar procesos estandarizados con una menor variación y mayor previsibilidad del resultado. Lo que sí está estandarizado es el proceso de atención. Esto nos va a respaldar la atención nutricia individualizada. O dicho en otras palabras, todos seguimos los mismos pasos, pero estamos centrados en las necesidades específicas de este paciente, ¿ok? La intención es que si todos hacemos lo mismo, no necesariamente en el mismo orden, pero sí cumpliendo, no tengo que pesar al paciente antes de tomar los datos bioquímicos, pero siempre cumpliendo primero el estatuto de evaluación antes de emitir un diagnóstico, eso me va a permitir llegar a un plan adecuado. Lo que busca este proceso de atención nutricia es que todos podamos hacer lo correcto en el momento oportuno y de la manera correcta para la persona adecuada. Entonces, pues la ciencia de nuestra labor como nutriólogos clínicos es saber qué y cuándo debe infundirse al paciente y qué se le debe brindar, ¿vale? Entonces, bueno, como nuestro primer paso, el paso 0, es nuestro tamizaje de riesgo nutricio. ¿Cuál es la intención de este tamizaje? Poder detectar a aquellos pacientes que se benefician. Los pacientes que se benefician, considerando el capital humano,
y el capital clínico que corresponde a estos pacientes. No quiere decir que si el paciente sale sin riesgo no va a ser considerado para nada, pero sí es un paciente que ocupa menos pasos que el proceso de atención nutricia. Si bien la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral lo ha descrito bastante bien y lo ha hecho extensivo en múltiples ocasiones, un paciente que está críticamente enfermo es un paciente que está con riesgo nutricio porque básicamente no se puede alimentar por sí mismo. Entonces, ¿por qué la insistencia de realizar un tamizaje de riesgo nutricio? Bueno, la alta sensibilidad y especificidad al ingreso, porque no todos los pacientes ingresan directamente a cuidados críticos. Eso es importante primero mencionarlo. Y en segunda, el tamizaje de riesgo nutricio lo que nos permite es detectar qué tan vulnerable está el paciente de presentar o de desarrollar durante su estancia hospitalaria una desnutrición, algún grado de desnutrición. Con un alta grado de sensibilidad y especificidad se ha hablado de la necesidad de aplicar el tamizaje de riesgo nutricio, el NRS 2002 por sus siglas en inglés. Y bueno, que se ha observado, la aplicación de este tamizaje nos permite predecir de alguna manera cuál es el desenlace clínico del paciente. De hecho, existen estudios donde la correlación entre el riesgo nutricio detectado por este tipo de tamizaje y el tiempo de estancia intrahospitalaria, la duración con ventilación mecánica, puede detectarse a través de estos tamizajes. No quiere decir que se aplique para esto, sin embargo, cuando lo aplicas y el paciente sale con riesgo, sabes que es importante intervenir para poder generar un cambio en el pronóstico del paciente, ¿vale? Entonces, una vez que se hace el tamizaje de riesgo nutricio, nosotros sabemos que un paciente que tiene un Apache por mayor a 10, que está críticamente enfermo, va a estar con riesgo nutricio. Lo que sigue es iniciar el proceso de atención nutricia. El primer paso comprende la evaluación del estado nutricio. Este primer paso, nosotros en México lo dividimos en un ABCD. Datos antropométricos, recolectamos datos antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. Vamos a quedarnos en este primer paso para poder abordar de manera integral. Para la recolección de los datos antropométricos necesitamos considerar 3 conceptos importantes: las mediciones, los índices y los indicadores. Las mediciones son todo aquello que yo recolecto del paciente: el peso actual, una circunferencia, un pliegue cutáneo. Eso es una medición, ¿ok? Los índices se construyen a través de la comparación de diferentes mediciones y nos permiten, al momento de contrastarlos con variantes poblacionales, cuáles son los indicadores, ¿no? O sea, cuál es el nivel de predicción de que esto pueda tener un impacto, o sea, una mejor condición o peor condición para el paciente. Un ejemplo es la clasificación de peso por IMC, la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice el paciente está con bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, o bien, por ejemplo, en el área muscular del brazo, la masa muscular está normal, está disminuida. Entonces, nos permite contrastarlo con lo que se espera que el paciente presente por su grupo de edad, ¿ok? Pero una de las grandes preguntas, una de las grandes interrogantes que nos surgen constantemente es ¿cuál es el peso que puedo utilizar en estos pacientes? Y de ahí que sea tan importante realizar los tamizajes en las primeras 24 a 48 horas del ingreso, porque es así como está validado y es donde podemos recolectar los datos tanto en interrogatorio directo como en interrogatorio indirecto. Los pacientes que ingresan y que no están, o que ya están con un estado de conciencia alterado, pues no van a poder responderte cuál es el peso habitual que mantenían o si han notado una pérdida de peso. Entonces, es importante intentar detectar estos cambios. Hay muchos aspectos antropométricos que pueden dificultar el seguimiento del peso del paciente. El más evidente es los componentes hídricos de los pacientes, ¿ok? Por ejemplo, la presencia de ascitis o de edema en general. Los tamaños corporales, o sea, el poder hacer una estimación adecuada dependiendo del tamaño de las circunferencias en abdomen. Sabemos que las fórmulas de estimación de peso, por ejemplo, no están validadas en pacientes ni con obesidad ni con bajo peso. Entonces, este nivel de sensibilidad pues, se va perdiendo. Lo ideal sería poder hacer el peso del paciente, pero aún así, aún recolectando el peso directamente de la báscula de cama, de pronto la interrogante sigue siendo ¿qué peso utilizo? ¿Y por qué es tan importante recolectar el peso?
Generalmente lo que yo suelo decirle a los pasantes es, y a los estudiantes en general, es que es un indicador para nosotros de éxito, es un indicador que nos permite ir dirigiendo nuestra atención hacia entender si lo que estamos haciendo es suficiente o estamos cumpliendo con los objetivos nutricios del paciente. Entonces, en vista de que el peso puede convertirse en una de las variables, porque sé que ahora es como, bueno, si es tan difícil, entonces, ¿cómo lo recolecto? Hay una serie de consideraciones que puedo tomar en cuenta para recolectar de manera efectiva o para monitorear de manera efectiva al paciente. Les comparto para que tengan a la mano las fórmulas de estimación validadas para la estimación de peso y estatura en adultos, ¿ok? Es una buena forma de estimar el peso si tú cuentas con la formación para hacerlo. Puedes recolectar adecuadamente el peso y la estatura del paciente. Sigue siendo mucho mejor que lo peses, pero si no es viable pesarlo, puedes estimar el peso. Pero si el peso sigue siendo una variable ambigua o de difícil monitoreo por condiciones clínicas y antropométricas del paciente, hay otros aspectos a considerar. El principal es que, bueno, el peso finalmente nos permite, un peso aislado, yo decir 35 kilos, pues yo no sé si es alto o bajo hasta que lo comparo con una edad o con una estatura. Hasta entonces puedo decir este peso es alto, normal o bajo, ¿cierto? Entonces, para eso se construyen estos índices. El IMC por sí mismo no refleja el riesgo de desnutrición. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un paciente que tiene un IMC de 40 y que, bueno, el IMC por sí solo no me va a decir que el paciente está cursando con algún grado de desnutrición. Para poder detectarlo, tengo que ver la variación de este peso en el paciente y por eso es importante el monitoreo, porque un paciente que pierde un 5% de su peso ya es una pérdida significativa y ya estaría considerando un criterio de desnutrición en ellos, ¿ok? Entonces, es dejar de lado únicamente los datos que no sean solo fotos del momento, sino empezar a integrar en la evaluación nutricia un monitoreo estrecho de estos pacientes. En los pacientes que están críticamente enfermos, el aporte insuficiente se estima que puede conducir a una pérdida desde el 17 hasta el 30% de la masa muscular en tan solo 10 días. Entonces, hay algunos aspectos muy interesantes de estudios de imagen que se pueden abordar para que el paciente, para que podamos detectar si el paciente ha tenido cambios antropométricos. Sin embargo, cada uno de estos aspectos, como la tomografía, los estudios de ultrasonido, ocupan que tengamos una formación y una especialización para poder detectar los cambios en imagen. Y algo que sucede en México es que si el paciente no pasa a tomografía para evaluar, no sé, alguna situación clínica de urgencia, pues va a ser mucho, por la disponibilidad de los equipos, va a ser mucho más complicado que lo haga para la toma de composición corporal. ¿Qué herramientas sí tenemos a la mano? Algunos predictores independientes, por ejemplo, los mayores valores de área de circunferencia de brazo pueden asociarse con menor riesgo de mortalidad. Los cambios en la circunferencia de pantorrilla pueden ser significativos en el monitoreo del paciente. Entonces, si yo detecto que hay edema y posiblemente no voy a poder monitorear el peso del paciente, debo tener un dato antropométrico que me permita ir evaluando cuál es el cambio que se está presentando en este paciente. Esta es nuestra finalidad, ¿vale? Entonces, finalmente lo que estamos intentando a la hora de integrar la evaluación de los datos antropométricos es conocer el estado actual del paciente y verificar después de la intervención cómo es que se comportan estos datos. Estos datos mejoran, se mantienen o empeoran. Entonces, es por eso que se recolectan. Ahora, vamos a hablar un poquito del segundo aspecto, que es de datos bioquímicos. Seguimos en el primer punto, que es evaluar. Una vez que yo tengo la información antropométrica, recolecta la información bioquímica del paciente. Ahora, aquí es muy importante reconocer que pues no voy a recolectar todos los datos bioquímicos del paciente. De pronto es importante que desarrollemos la habilidad de interpretar los resultados desde esta perspectiva nutricia. Es decir, podamos mantener la atención en aquellos datos que son sugestivos o que pueden ser sensibles a cambiar a través de nuestras intervenciones, ¿ok?
Entonces, algunas preguntas que te puedes hacer a la hora de saber si esta recolección de datos es eficiente para ti es si se relaciona con valores, si estos valores, de laboratorio están relacionados con las necesidades nutricias del paciente. Por ejemplo, electrolitos séricos, ¿no? Si estos valores son relevantes, si estos valores se deben o se asocian con la ingestión o el estado nutricio actual, previo, ¿ok? Si pueden mejorar a través de nuestro manejo y si existe algún riesgo de que empeoren o mejoren a través del soporte, ¿ok? Los datos bioquímicos que finalmente pues son otra herramienta, ¿no? Lo que nosotros permitimos observar a través de los datos bioquímicos son valores que se comporten normales o no normales respecto al valor de referencia poblacional. Sin embargo, otra vez, no puedo tener un dato aislado de un paciente. Aquí les pongo el ejemplo de un paciente con respecto al valor de sodio, porque si yo solo tengo un dato aislado del paciente y no monitoreo de manera estrecha y adecuada, puedo empezar a no detectar de manera oportuna cambios que pudieran ser muy importantes. Por ejemplo, un paciente que se mantiene con un sodio en rangos de referencia, puedo no detectar que está teniendo alguna hemoconcentración, por ejemplo, ¿no? Algún cambio en su estado de hidratación, si solo veo el dato así aislado. De ahí que sea tan importante, dependiendo de la condición clínica del paciente, pues, que estemos monitoreando de manera estrecha los datos bioquímicos del paciente. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de poder integrar todos los datos que revisamos para poder aterrizar algo muy importante. Yo sé que todos lo sabemos, pero nunca está de más decirlo. Pues albúmina no es considerada un marcador de desnutrición, ¿no? Ya tiene muchísimos años que no la hacemos, pero me gusta hacer el espacio de poder aterrizar por qué no se utiliza la albúmina como marcador de desnutrición. En primera, porque ya no está considerada en los criterios internacionales de desnutrición, o sea, ya no es un punto de criterio diagnóstico, y quisiera abordar un poquito el por qué ya no es un criterio diagnóstico, y esto tiene una relación directa con los marcadores inflamatorios, ¿no? La proteína C reactiva, que es que aumenta en proporción que aumenta la proteína C reactiva, vamos a poder observar una disminución de la albúmina. Esto es porque la proteína C reactiva participa en la regulación positiva del sistema inmunológico innato del huésped y su elevación está asociada con aumento en las interleucinas proinflamatorias que tienen que ver con interleucina 1, 6. Entonces, el aumento en los procesos inflamatorios aumenta la permeabilidad capilar. Este proceso inflamatorio lleva a que la albúmina se libere de los espacios intersticiales hacia el líquido extracelular. Por lo tanto, estamos viendo una pérdida de albúmina, pero porque esta albúmina está migrando hacia otros espacios, ¿no? Esto, adicional a que la vida media de la albúmina en procesos inflamatorios se acorta, bueno, esto se traduce en observar cambios tan abruptos como un paciente que llega con una albúmina normal o cerca de rangos normales y que tiene un decrecimiento importante ante los procesos inflamatorios, por ejemplo, en un proceso quirúrgico, ¿ok? Entonces, no tiene una relación directa con el estado nutricio, sino con el proceso inflamatorio, de tal manera que sí podría ser un marcador de inflamación. De hecho, en los tamizajes donde viene implícita la albúmina, no viene implícita como un criterio un criterio clínico de gravedad de la enfermedad, ¿ok? Ahora, y también quería hacer como un pequeño paréntesis acerca de la recolección de algunos datos que para nosotros siempre van a ser importantes, ¿no? Un paciente que ingresa a hospital debe ser evaluado y debe ser monitoreado para conocer si tiene el riesgo de desarrollar síndrome de realimentación. Esta complicación, que es potencialmente mortal y que tiene que ver con el mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico en pacientes que han pasado por procesos prolongados de ayuno. De hecho, se estima que con tan solo 5 días de un paciente con un aporte insuficiente de energía ya se pueden manifestar criterios clínicos de riesgo de síndrome de realimentación. Entonces, bueno, esto es importante considerarlo porque a todo paciente será de ingreso con criterios así, tendrán que monitorearse datos de fósforo, potasio y magnesio y estar altamente atentos a la reposición eficiente y al cumplimiento de los criterios para el tratamiento de estas complicaciones.
Una vez abordados estos aspectos como muy generales, ahora sí podemos hablar un poquito de cuáles serían los aspectos que para mí en paciente críticamente enfermo son importantes de recolectar en los datos bioquímicos. Y bueno, clave, los electrolitos séricos, cómo se está manejando el volumen hidroelectrolítico, ¿no? El estadio ácido-base, las gasometrías no van a estar de más, vamos a estarlas monitoreando para ver si es segura la infusión de nutrición enteral en los pacientes. El control glicémico, que sabemos es mucho más permisivo en pacientes críticamente enfermos, porque un paciente que en general está hospitalizado, la respuesta metabólica conduce a un aumento en los niveles de glucosa sérica como parte de la respuesta metabólica. En el momento en que se intentan mantener niveles mucho más bajos de glucosa, fuera de estos rangos de 140-80, los pacientes que cursan con estas o con mayores hipoglucemias tienden a tener peores desenlaces clínicos, lo mismo que las hiperglucemias, ¿no? Es esta curva de riesgo de mortalidad de NU, ¿no? Entonces, mantener estrechamente vigilados no solo la glucosa central, sino también las glucosas que se están manifestando a lo largo del día para ver qué tan buena relación hay respecto o qué tan buen control glicémico hay en estos pacientes. Conocer el funcionamiento renal, el balance hídrico es muy importante para poder ver si hay alguna adecuación importante que realizar en estos pacientes, ya sea en el manejo hídrico o en los aportes energético-proteicos de los mismos. Y marcadores de inflamación, que es importante mantenerlos bien presentes porque son finalmente nuestros indicadores de cuando el paciente está en una fase donde la respuesta metabólica está tan agravada, o bien ya se está manifestando una reducción de esta respuesta inflamatoria y hay es momento de poder alimentar con mayor ímpetu y de poder cubrir con mayor las necesidades nutricionales, ¿vale? Y tampoco obviar los datos de sobrealimentación, es decir, no somos datos bioquímicos aislados, no vemos una urea y ya, no vemos un BUN y ya. Nosotros, como nutriólogos clínicos, evaluamos los componentes integrativos, es decir, los evaluamos por bloques para poder detectar si la intervención está teniendo un efecto positivo o no. En los datos de sobrealimentación, estar evaluando pruebas de función hepática, datos de triglicéridos, glucosa, dióxido de carbono, son marcadores que me pueden sugerir que estamos cumpliendo o no con los estatutos de alimentación adecuada para el paciente, ¿vale? Claro, siempre y cuando correlacionen con lo que nosotros estamos infundiendo, con que hubo un aumento, con que estamos intentando progresar o cubrir algunos requerimientos, ¿vale? Una vez que detectamos o recolectamos los datos antropométricos y bioquímicos, lo que sigue es recolectar los datos clínicos del paciente. En estos datos clínicos, nosotros podemos acceder a las hojas de enfermería, a los monitores del paciente, a los ventiladores del paciente, para poder hacer una recolección efectiva de todos los datos que son importantes para nosotros. Los datos que más que tenemos que tener en cuenta son tanto los diagnósticos médicos como las escalas pronósticas, porque, bueno, los diagnósticos se tienen que estar actualizando, las escalas pronósticas se tienen que estar actualizando para estar evaluando en qué condiciones está el paciente, ¿ok? Procedimientos médicos a los que va a pasar, a los que está programado, a los que ya pasó, cuáles fueron los desenlaces, cuáles fueron los resultados, para evitar, sobre todo, prolongar ayunos de manera innecesaria. ¿Okay? Si está programado un procedimiento quirúrgico, un procedimiento médico, si a veces un procedimiento de ventilación, un procedimiento de algún orden quirúrgico, es importante ver los tiempos para poder evaluar que también los hallazgos clínicos secundarios a estos procesos, ¿no? Signos vitales, porque finalmente pues, son sugestivos de que el paciente está listo o no para recibir nutrición. ¿Cuáles son los medicamentos? Es muy importante en el manejo del paciente críticamente enfermo, la sedación, los bloqueadores, algunos antiinflamatorios, son medicamentos que pueden tener una interacción fármaco-nutricia con relevancia, y es importante mantenernos alertas.
saber y detectar, estar muy, muy alerta. Si los cambios, por ejemplo, en electrolitos tienen que ver con los diuréticos o con el aumento en el aporte de la energía del paciente. Hablando, por ejemplo, de síndrome de realimentación, estar propensos a si el paciente ha tenido cambios en sus evacuaciones, tiene que ver con los cambios en la infusión de nutrición enteral o con algún procinético al que le fue sometido, ¿ok? Entonces es importante mantener una evaluación de cuándo iniciaron estos medicamentos, entonces mantener el proceso documentado es vital. Y esto es importante, creo que no lo mencioné al inicio, pero documentar el proceso nos permite como nutriólogos también facilitar que todos nuestros compañeros en el equipo puedan entender y darle seguimiento al paciente a partir de la documentación eficiente, ¿ok? También es importante recolectar todos los aportes hídricos y reposiciones que recibe el paciente, porque finalmente necesitamos ver ese balance hídrico. Antes de, por ejemplo, de iniciar una nutrición parenteral, si yo estoy viendo que el paciente tiene un balance positivo o un balance neutro, pero que el aporte hídrico, pues prácticamente lo están cumpliendo con soluciones, pues poder acercarme, integrarme al equipo clínico para poder valorar que este aporte hídrico parta de nutrición parenteral, por ejemplo, y poder garantizar de esta manera que se cubran los requerimientos nutricios e hídricos del paciente, ¿ok? Entonces ajustamos las soluciones de base más bien el equipo médico apoya en el ajuste de soluciones de base a partir de estas intervenciones, ¿no? Estar monitoreando síntomas gastrointestinales. Si bien el paciente pues, no te puede referir que le duele el abdomen o que no ha evacuado, es importante que tú te mantengas alerta de aquellos riesgos o signos que pudieran poner al paciente en riesgo de aspiración, ¿no? Un paciente que ha manifestado aumentos en sus residuos gástricos o que ha manifestado otro tipo de complicaciones o que tiene una historia crónica o tiene complicaciones crónicas de diabetes, es más probable que genere o manifieste gastroparesia. Es importante mantenernos alertas de estas condiciones clínicas del paciente. Reportar evacuaciones en volumen y consistencia. Poder tener con claridad, el paciente no ha evacuado en 4, por ejemplo, un paciente que sale de cuidados críticos, que llevaba sin evacuar a lo mejor 5 o 6 días y empieza a evacuar al egreso, pues lo más probable es que el volumen de las evacuaciones sea mayor que un paciente que no estuvo sin evacuar una semana, ¿ok? Entonces, bueno, es importante también tener en ese sentido, ese seguimiento. La exploración física centrada en nutrición pertenece al orden clínico. Nosotros tenemos que evaluar estos componentes de exploración física centrada en nutrición en este apartado. Y bueno, los reportes de residuo gástrico y emesis. El residuo gástrico actualmente ya no se mide en todos los pacientes hospitalizados, ni siquiera en los pacientes críticos, pero sí en aquellos que tengan algún riesgo de aspiración por sus condiciones clínicas inherentes, ¿vale? Entonces, vamos a andar un poquito en algunos de los puntos que aquí platicamos muy brevemente de aspectos de datos clínicos para ver si podemos integrar un poquito mejor la información. ¿Para qué me sirven las escalas pronósticas? Tanto el Apache, el SOFA, el Nutric Score también nos permiten conocer un poquito más hacia dónde va el desenlace del paciente, qué tan grave está. Y en ese sentido de gravedad, poder indagar en qué momento de la enfermedad crítica está. ¿Está en un momento donde es viable o no? ¿No? Iniciar un soporte nutricio y bueno, de ahí también podrían desprenderse hacia dónde va el desenlace clínico del paciente, ¿vale? Riesgos o signos de aspiración. Es mucho más frecuente que los pacientes que sean adultos mayores tengan mayor riesgo de presentar un riesgo de aspiración. Cuando tienen alteración en el estado de conciencia y no son capaces de seguir instrucciones, pues también tienen un riesgo de aspirarse. El uso de ventilación mecánica invasiva, la infusión por bolos puede asociarse, no quiere decir que no podamos usar bolos, pero vamos, no se inicia idealmente una nutrición enteral en bolos para un paciente críticamente enfermo, se inicia lento, de manera continua, con aportes muy bajos, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar un
Maestra Ale, ya no la escuchamos. ¿Me escucha? Buenos días. La maestra Ale Soto salió un momento y en un segundito se vuelve a conectar. Ah, listo. Maestra Ale, ¿nos escucha? Está apagado su micrófono. No, maestra, no la escuchamos. ¿Podría prender su micrófono, por favor? Maestra Ale, ¿me escucha? Hola, maestra Ale, ¿me escucha? En la parte superior de su pantalla puede presionar el icono de micrófono. Hola, Listo. ahora sí ya me escuchan. Sí, muchísimas gracias. Hola. Sí, sí la escuchamos. No, estoy ahorita. Dame un minuto. ¿Ya no se escucha o ya se escucha? Dame un minutito ya. Ya la escuchamos. Ya, creo que ya se escucha. Perfecto. Perdón, es que me botó, yo creo que por los tiempos. ¿Alcanzaron a escuchar acerca de los riesgos o signos de aspiración? Sí, perfecto. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Ahora, una vez más, la evaluación de estas consideraciones en datos clínicos no son aspectos aislados, ¿no? O sea, también de manera integrativa es poder evaluar, es poder evaluar todo el contexto del paciente, ¿no? Un paciente, un lactato aislado no puede hablarme de un paciente que está o no apto para recibir nutrición enteral, pero si es un paciente, por ejemplo, que además ha estado presentando acidosis metabólica, que ha estado con una inestabilidad hemodinámica manifiesta con cambios en las dosis de vasopresores o bien dosis muy altas o que van a la alta, que ha tenido dificultad para mantener una tensión arterial media por arriba de 65, entonces puede estar pensando ya en hipoperfusión tisular, en mayor riesgo de isquemia intestinal. Esto lo digo en el contexto de intentar ver de manera integral todos estos datos. O sea, en el momento en que se recolectan los datos, vamos empezando, tú vas recolectando el peso y dices, un IMC de 14 no es normal, es un bajo peso, ¿qué tanto riesgo tiene de manifestarme, por ejemplo, un síndrome de realimentación? Una gasometría donde el pH es muy bajo y está relacionado con el bicarbonato,
muy bajo, posiblemente tendré que estar monitoreando cómo está la función renal, por ejemplo. Entonces, estar ahí de manera estrecha, evaluando de manera integrativa al paciente y no como los números aislados, sino cuando voy recolectando los datos, voy integrando hacia dónde está el pronóstico y el tratamiento de mi paciente, ¿vale? Ahora, aquí quiero hacer un espacio. Quiero saber si alguien aquí ya realiza la exploración física centrada en nutrición, si alguien ya la conoce, si alguien la aplica en sus espacios. Sí, muchísimas gracias por la paciencia. ¿Alguien ya aquí que pudiera escribirme por el chat que conozca la exploración física centrada en nutrición, que la aplique, que sepa de su uso? No, ok. Esta es propuesta por la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral. Y entonces sí voy a ser muy puntual. Quería saber si alguien ya la aplicaba para poder ser más breve, pero si no, creo que es un gran momento para que todos lo tengamos. Justo como cuando platicábamos un poquito de datos antropométricos, mencionábamos que los cambios en la composición del cuerpo pues están sujetos a que el paciente pues esté recibiendo infusiones de volumen, de grandes volúmenes y están siendo reanimados, bueno, pues ni se diga. Entonces, los cambios en la composición del cuerpo deben ser vigilados. Esta exploración centrada en nutrición se vigila en dos componentes principales y añadidos. Los dos principales componentes es la composición de masa muscular y la composición de masa grasa. Es importante evaluarlos por ambos lados. Se evalúa de manera cefalocaudal y esta evaluación es válida. Tú puedes documentar tu exploración física y tú puedes emitir en tus diagnósticos nutricios como parte de tu monitoreo, como parte de tus evidencias, la exploración física centrada en nutrición. Entonces, sí voy a ser muy puntual en cómo se realiza, ¿ok? La exploración física centrada en nutrición lo que busca es detectar los cambios de masa muscular y masa grasa de manera muy precisa, poder observar puntos donde los cambios son significativos en los pacientes, ¿vale? Entonces, de esto va, ¿ok? Y vamos a tener puntos antropométricos donde va a ser más fácil esta detección. Así que voy a empezar con la exploración física para la pérdida de masa grasa, donde, bueno, la zona más sensible a la pérdida de masa grasa es la del área orbital, ¿ok? Evaluar la pérdida de masa grasa en el área orbital es muy importante. Sé que frente al edema en cabeza, en cuello, en cara, puede complicar esta detección, pero la detección en estas áreas es muy sensible a cambios abruptos. Es decir, una persona que pierde una cantidad importante de masa grasa en corto tiempo suele observarse así en el área orbital, ¿vale? Vamos a platicar un poquito más acerca de la evaluación de los componentes musculares y vamos a ir ahorita por musculares y por masa grasa, ¿vale? En la región superior podemos hacer una exploración en el área de la región temporal. Lo ideal es colocarse frente al paciente y ver ambos lados para ver si existe una prominencia importante en el área del temporal. No es normal que haya una depresión pronunciada. Esto es una pérdida importante de masa muscular, pero también se pueden documentar pérdidas leves a moderadas, ¿vale? Entonces, esta es una región susceptible a masa muscular. Otra región susceptible a la pérdida de masa muscular es la clavícula, aunque aquí sí Aspen suele decirnos que nos vayamos con muchísima cautela, pues en la expectativa de que la masa muscular, hay personas que manifiestan clavículas mucho más pronunciadas de manera natural en su día a día, o sea, así es su composición corporal. Entonces, es importante preguntar a los familiares si es paciente hospitalizado y no está críticamente enfermo, pues preguntarle directamente al paciente si así suelen verse sus clavículas todo el tiempo, ¿no? Pero lo normal no es que sean huesos salientes y prominentes, ¿no?
En el área de pectorales y deltoides y trapecio también es posible evaluarlo. De hecho, en la región del hombro y el acromion es importante verlo. Lo normal es que tengamos como los hombros curveados. O sea, eso es un hombro con masa muscular. Cuando vemos los hombros con la protuberancia del acromion, bueno, son hombros angulosos. Ya podemos hablar de una pérdida ligera moderada. Y cuando ya son los huesos prominentes, cuando ya se detectan los huesos prominentes, pues hablamos de una pérdida más importante, ¿ok? Lo que no solemos observar en los pacientes porque están acostados son el área del escápulo y la parte superior de la espalda, pero si el paciente está en prono, pues sí se puede ver claramente, ¿no? No es normal que sean o no es deseable que los huesos estén prominentes con ángulos bien definidos, ni que se alcance a ver las costillas en la parte de atrás. De hecho, ni siquiera deberíamos ver depresiones leves con huesos visibles. La idea es que no sean huesos prominentes en esta región, ¿ok? Cuando tú pasas a visita con tu paciente mientras estás recolectando la serie de datos, de hecho, cuando estás haciendo generalmente la recolección de datos antropométricos, vas complementariamente haciendo la exploración física del paciente y detectando si hay áreas de compromiso de masa muscular o masa grasa. Otras áreas que son un poquito menos sensibles, pero que también es posible evaluarlas, son el cuádriceps y la rótula. En el cuádriceps, bueno, lo normal es que tengamos un muslo redondeado y desarrollado. Cuando empezamos a ver deplesiones leves en el músculo interno, pues se empieza a manifestar un proceso de desgaste muscular hasta que, bueno, se ve un muslo delgado con una depresión evidente, ¿no? Entonces, y finalmente en la rótula, pues en general nuestros músculos tendrían que sobresalir un poco sobre los huesos y no tendrían que ser huesos visibles los que se observan en las rodillas. Aquellas que tienen una rótula visible, pues hablamos de una depresión moderada, y aquellos con huesos prominentes, pues hay muy poco músculo alrededor de la rodilla. ¿Qué es importante aquí? Que una vez que tú haces esta exploración, tú tienes que encontrar al menos 2 áreas donde hay una depresión leve, moderada o grave de área muscular, del componente muscular, para declarar que hay una depresión de masa muscular y clasificas leve, moderada o grave y dices dónde se manifiesta, ¿no? Por ejemplo, se observa depresión, a la exploración física centrada en nutrición, se observa una depresión moderada de masa muscular en temporales y clavícula, no sé, y pones todas las regiones donde tú observas esta depresión importante. Y bueno, pues nuestro criterio por excelencia, que bueno, de hecho podría ser un predictor independiente de estado nutricio, la región inferior, los gastrocnemios, ¿no? Que en realidad lo deseable es tener músculos redondeados y desarrollados. Conforme vamos viendo menos abultado, con menos tono y firmeza, o con mínima definición y firmeza, estamos hablando de una depresión de masa muscular. ¿Ok? Respecto a la exploración de masa grasa, bueno, no sé si tengan alguna duda hasta ahorita en masa muscular, en la exploración que podemos hacer de masa muscular. Si no, pueden como irlas escribiendo y ahorita las voy revisando al final de la sesión, ¿vale? Y bueno, como les decía, no se hace una exploración aislada, o sea, mientras estás evaluando, también recolectas datos acerca de la exploración de masa grasa del paciente. Hay áreas que son sugestivas de pérdida de masa grasa. Como yo les decía, el área orbital es muy importante porque es muy sensible a los cambios recientes. O sea, la persona que pierde peso porque estuvo en un proceso infeccioso reciente, tú lo vas a ver inmediatamente alrededor de las cuencas de los ojos, ¿no? Entonces, estas almohadillas del orbital que se van perdiendo con muchísima mayor facilidad. Sin embargo, también la región del tríceps es una región donde el almacenamiento de masa grasa es sustancial, y la región torácica lumbar. Entonces, en general lo que hacemos es ver de frente al paciente para ver los orbitales, o bien tocar el pliegue, o sea, que tocar al paciente. No necesito medir el pliegue con un plicómetro, pero sí puedo tocarlo con mis dedos, con mi dedo índice y mi dedo pulgar, y detectar si el paciente está presentando suficientes reservas de masa grasa. Y bueno, en caso de que sea posible, se puede ver al paciente presionando un objeto si se detectan algunos cambios en las costillas. Lo normal es tener almohadillas con grasa, un pliegue que sea capaz de ser pellizcado y que el pecho esté lleno entre las costillas y la cresta ilíaca, es decir, aquí no ver ninguna bifurcación o ningún surco
¿ok? Es en la región de la línea media axilar. Voy a empezar a observar depresiones leves cuando veo los círculos ligeramente oscuros o cuando puedo pellizcar el tejido, pero el tejido adiposo suele ser insuficiente, o cuando empiezo a manifestar las costillas o las crestas ilíacas de manera prominente. Y hablo de complicaciones ya de depresión de masa grasa grave cuando las depresiones oscuras en la piel se observan adicionalmente sueltas. Cuando hay un poco espacio, yo toco el pliegue cutáneo tricipital y se pueden tocar casi que mi pulgar y mi dedo índice con la piel. O bien las costillas son muy evidentes y prominentes, y bueno, la cresta ilíaca está muy prominente y puedo ver los surcos con claridad, ¿no? De estos. Entonces, este es como un breve resumen de qué es lo que estoy observando en la exploración física de masa grasa y masa muscular. De esta manera, a lo mejor no puedo detectar que el paciente tiene una pérdida de peso de tanto, pero sí puedo estar observando que el paciente se está depletando, ¿ok? Entonces, bueno. Y finalmente, lo que es importante reconocer es que todos estos datos tienen una relevancia nutricia, ¿ok? Cada uno de los datos que estamos recolectando para la evaluación del estado nutricio tienen relevancia porque son monitoreables. Es decir, todos estos datos me permiten identificar si hay un problema, resolver este problema y cómo voy a medir que estoy teniendo un impacto positivo sobre esta cuestión, pues a través de la reevaluación del monitoreo del paciente, ¿ok? Sin embargo, bueno, casi que cualquier miembro del equipo interdisciplinario conoce las escalas de gravedad del paciente, casi que cualquier miembro se puede percatar que el paciente está perdiendo reservas. Prácticamente todos estamos alertas de los cambios en los datos bioquímicos, por lo menos de los que son relevantes para nosotros. En fin, o sea, al equipo médico, al equipo de enfermería, a todo el equipo interdisciplinario les importa de pronto el peso para poder hacer el cálculo de medicaciones, etcétera. Y entonces, de alguna manera, todas estas evaluaciones parece que cualquier miembro del equipo interdisciplinario las realiza y es fácil como integrarlas. Sin embargo, la evaluación que solo los nutriólogos hacemos de manera específica, bien dirigida y donde no nos puede faltar, pero para nada, son los datos dietéticos. O sea, y no es porque al resto del equipo no le importe que el paciente reciba o no, sino porque son nuestros indicadores de éxito, porque es nuestro motor, porque nuestros planes de intervención se basan en las intervenciones dietéticas. Entonces, todos los datos dietéticos son de alta relevancia para nosotros. Es importante conocer cuál es la vía de infusión por la que está recibiendo el paciente energía. Llámese en forma de propofol, llámese en forma de solución glucosada, en forma de nutrición parenteral, de aminoácidos, de nutrición enteral, parenteral, etcétera. Tengo que conocer por qué vía lo está recibiendo, por una gastrostomía, por una sonda nasogástrica, por una línea media, por un catéter PIC, por un catéter venoso central, ¿por dónde está recibiendo esto? ¿Qué tipo de fórmula se le está administrando? O sea, tengo que conocer la composición para conocer el aporte ideal que quería recibir en energía y proteína que estaba diseñado para recibir. El tipo de infusión es una infusión continua, es intermitente, es importante para poder evaluar el cumplimiento de los objetivos de infusión. ¿Cuánto se le infundió en volumen? Porque finalmente una cosa es lo que prescribo y otra cosa es lo que el paciente recibe. Entonces yo puedo prescribir una infusión continua a 20 mililitros por hora de inicio de nutrición enteral y que el paciente reciba 4 horas. Eso fue un aporte insuficiente y tengo que conocer las razones por las que fue suspendida la nutrición. Entonces, a la hora de la evaluación dietética, la documentación eficiente es crucial, es vital. No podemos pasarla, pero ni tantito por alto, porque el resto de los datos, de pronto uno puede volver hacia atrás y recolectarlos nuevamente como a posteriori, pero los datos dietéticos solo nosotros los recolectamos. Las fuentes energéticas pueden ser de orden tanto nutricio como no nutricia. Las fuentes nutricias tienen orden enteral, parenteral, vía oral. Y las fuentes no nutricias principalmente vienen en forma de propofol,
que dependiendo de su concentración, pues nos aportan 1.1 kilocalorías por cada mililitro como sedante de puros lípidos, ¿no? Entonces, de ahí su relación con el riesgo de hipertrigliceridemia. Y de soluciones glucosadas, dependiendo del porcentaje de concentración, los mililitros que recibe, conocer cuál es este nivel de infusión. Si el paciente adicionalmente está recibiendo, por ejemplo, terapia a través de diálisis peritoneal, cuantificar el aporte energético de la diálisis peritoneal es muy importante también, ¿vale? Entonces, todos estos aspectos para saber en realidad cuánto recibió mi paciente de energía y proteína el día de ayer, para saber si estoy cumpliendo o no con estos datos. Ahora, todos estos datos yo los recolecto y voy a ser muy insistente en esto. No necesito a fuerzas primero pesar al paciente antes de ver sus datos bioquímicos. No, en realidad puedo integrar el orden de evaluación como mejor convenga para mis recursos personales, ¿no? Para mis recursos de tiempo, para mis recursos de personal. Sin embargo, no puedo pasar a emitir un diagnóstico sin evaluar completamente al paciente. Lo voy a repetir. Yo no puedo decir el paciente consume insuficiente si yo no he evaluado completamente al paciente. Entonces, antes de emitir un diagnóstico, debo cumplir con la recolección y análisis de los datos de la evaluación nutricia para poder emitir un diagnóstico. Ahora, este diagnóstico que yo emito, no lo invento, es una tabla de diagnósticos, una lista de diagnósticos que ya están propuestos por la misma academia que propone el proceso de atención nutricia y que solo existen estos, no me puedo inventar uno y que están muy bien descritos cómo se abordan y qué tratamiento, qué monitoreo para el éxito. Ahora, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí antes de brincarme directamente hacia la estimación del diagnóstico, porque en el proceso de atención nutricia se dice que el nexo entre hacer una evaluación y emitir un plan es el diagnóstico. Es decir, establecer con claridad cuál es el diagnóstico de mi paciente, el diagnóstico nutricio del paciente, me permite establecer objetivos, definir estrategias, cumplir metas, establecer planes, ¿ok? Y eso me permite que todo lo que yo recolecté tenga un sentido clínico y clínico nutricio para el paciente. Entonces, a donde vamos a hacer un poquito de paréntesis es aquí en esta estimación de requerimientos. La estimación de los requerimientos tiene un propósito importante, ¿no? Que se ha descrito durante mucho tiempo, la estimación de los requerimientos tiene una cuestión de aportes diferentes, ¿vale? Generalmente en el inicio del proceso, permítanme tantito, en el inicio del proceso crítico, el aporte de energía o los requerimientos de energía suelen ser mucho menores que los que son basales para el paciente. Y conforme vamos avanzando en la fase crónica de la enfermedad y a la fase de recuperación, los requerimientos del paciente aumentan. Esto es por una respuesta metabólica. Cuando la respuesta de fase aguda es abrupta, es importante, nuestras reservas energéticas deben estar al 100, deben salir al quite para poder responder, ¿ok? Nosotros contamos con los insumos personales para responder ante esta respuesta aguda, de fase aguda. Cuando la fase aguda se remite y empezamos con fases de flujo, cuando empezamos con fases más latentes, entonces el aporte va aumentando hasta las fases de recuperación, donde un criterio importante es recuperar la sensibilidad a la insulina y entonces recuperar la habilidad de utilizar la glucosa para la creación de nuevos componentes nutricios. ¿Por qué lo digo? Hace mucho tiempo, cuando se evaluaban los componentes antropométricos de los pacientes críticamente enfermos, mayores aportes, si bien podían significar que el paciente no perdiera peso, iniciar de manera muy agresiva la nutrición enteral en los pacientes o el soporte nutricio en los pacientes críticamente enfermos, no comprometía su composición corporal, no comprometía su
tamaño corporal, se mantenían con el mismo peso. Sin embargo, los estudios evaluando la composición corporal de estos pacientes demostraban que no tenían la capacidad de construir masa muscular. Eso es evidente, porque además de que no se están moviendo, no hay un estímulo para la construcción de nuevos tejidos, también hay una resistencia metabólica a la acción de la insulina, como parte de la respuesta metabólica. Entonces, en el momento en que el paciente empieza a recuperarse, cuando el paciente brinca a una fase de recuperación, es cuando el paciente ocupa mayor aporte de energía y proteína porque es capaz de construir nueva masa muscular. Ya no hay sedación, ya no hay respuesta metabólica al estrés, ya hay estímulo de movimiento, entonces es de ahí que los requerimientos cada vez sean mayores cuando estemos en fases de recuperación. ¿Cómo puedo estimar los requerimientos de mis pacientes que están en estado crítico? Bueno, el ideal es que utilices calorimetría indirecta, pero si tú, como el resto del país, no tienes un calorímetro indirecto, lo que se sugiere es el uso de fórmulas de estimación validadas. La de mayor aporte es PenState. La PenState tiene dos vertientes. La primera vez que fue validada fue en 2003. En 2003 la fórmula considera el 96% del aporte del requerimiento energético estimado a través de la fórmula de Mifflin. Utiliza como factor de estrés la temperatura máxima del día anterior. Utiliza litros por minuto del ventilador y otra constante, y tiene una alta sensibilidad y especificidad para poder detectar, correlaciona adecuadamente con la calorimetría indirecta en pacientes críticamente enfermos. Debido a que la sensibilidad era mucho menor, era más difícil detectar, solía tener estimaciones inadecuadas en adultos mayores, se hacen ajustes posteriores y revalidaciones para el 2010, en donde a través de estos ajustes se logra establecer una fórmula para adultos mayores de 60 años con obesidad. Y entonces, estas son las condiciones en las que tú puedes utilizar esta fórmula y te va a permitir predecir el gasto energético de los pacientes. Si de plano el paciente no cubre con los criterios de utilizar PenState porque o no está con ventilación mecánica invasiva o el FiO2 está por arriba de 70 y no tienes calorimetría indirecta, entonces puedes utilizar las fórmulas de estimación de requerimientos, las fórmulas rápidas que van de 25 a 30 kilocalorías en este estatuto. ¿Ok? Ahora, para la estimación de requerimientos de proteína, que se observa depende del estatus del paciente, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Americana de Nutrición Enteral y Parenteral recomienda un aporte de 1,2 a 1,3 a 2 gramos por kilogramo al día de proteína y aumentar de manera mucho más importante el aporte de proteína cuando el paciente presenta obesidad. Un IMC por arriba de 30 ocupa de 2 a 2.5 gramos por kilogramo al día y sugieren el mantener vigilantes el monitoreo del balance nitrogenado. Respecto a la postura que adopta la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, utiliza criterios muy similares, desde 1,2 a 2 gramos por kilogramo al día de proteína, y hace especificaciones dependiendo del tamaño corporal, ¿no? Un IMC de 30 a 40 sugiere 22 gramos por kilogramo al día de peso ideal al día, y lo mismo para, un aporte mucho mayor en pacientes que tengan un mayor grado de obesidad. Esto por la subalimentación permisiva que se ha observado que tiene un mejor pronóstico para estos pacientes. O sea, no estamos intentando que el paciente baje de peso durante el cuidado, durante la sustancia en cuidados críticos, pero sí mitigar la respuesta metabólica en pacientes donde la respuesta inflamatoria de bajo grado está complicando la respuesta inflamatoria de alto grado. Entonces, lo que se busca es una alimentación hipocalórica, hiperproteica, porque los pacientes con obesidad, con exceso de tejido adiposo, tienen un mayor riesgo de depletar sus reservas de masa muscular y, por ende, de manifestar desnutrición independientemente de su tamaño. ¿Ok? Como les decía, es importante considerar los aspectos de qué nos vamos a basar para los requerimientos de energía en pacientes con obesidad. Aspen sugiere que utilicemos de 11 a 14 kilocalorías por peso actual y
cuando el IMC sea entre 30 y 50, cambiemos de 22 a 25 kilocalorías por peso ideal, cuando el IMC sea mayor a 50. Y bueno, utilizan también estos rangos de gramos por kilogramo al día de proteína, pero aquí consideran el peso ideal para la proteína, para mantener un aporte hiperproteico, ¿vale? En el aspecto de ESPEN, las recomendaciones que emiten es que utilicemos diferentes herramientas. Ellos sugieren hacer un ajuste del peso para mantener un aporte pues un poquito más similar y consideran que el área metabólica del paciente que está, o el exceso de peso que es metabólicamente activo debe ser considerado a la hora de estimar los requerimientos. ¿Cuál es correcto? Pues el que seas capaz de cubrir. De nada sirve que quieras hacer una estimación de requerimientos a través de Aspen, que sabes que tiene muy buenos desenlaces, que es muy bueno, si no eres capaz de cubrirlo porque tus insumos no son suficientes, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿vale? Ahora, una vez platicados estos aspectos de análisis de cómo puedo, ¿por qué me importa que conozcamos un poquito esta estimación de requerimientos? Porque finalmente ya puedo a través de esto establecer un nexo. Mi principal nexo es saber qué necesita el paciente y qué tan lejos estoy de brindárselo. Entonces, yo comparo los porcentajes de adecuación de los aportes que yo le brindé versus lo que recibió el paciente versus lo que el paciente requiere en este momento. Y entonces puedo emitir cuáles fueron los criterios de suspensión, de aporte insuficiente, de aporte excesivo. Puedo irlos detectando porque, por ejemplo, a nivel bioquímico estoy observando que hay un paciente que tiene un riesgo de sobrealimentación, ¿no? O sea, más bien un riesgo que está siendo sobrealimentado y me lo están contando sus datos bioquímicos y correlaciona con un aporte o con un aumento en el aporte. Entonces, en estas consideraciones vamos a pasar al siguiente paso, que no sé si todos lo hacen, pero es importante que todos nos integremos como nutriólogos a emitir los diagnósticos nutricios. Los diagnósticos nutricios son nuestra declaración clara y concisa sobre nuestro problema nutricio. De hecho, cuando hablamos de problemas nutricios, hablamos de aquellos que sí podemos resolver. Nosotros no curamos la diabetes, nosotros no curamos la hipertensión, ni siquiera la manejamos, pero que sí podemos manejar el aporte suficiente, la ingestión suficiente de proteína, gestionar cambios en texturas para las personas que no pueden masticar, etcétera, etcétera, etcétera. El problema del diagnóstico nutricio tiene una nomenclatura PES, donde vamos a identificar el problema, que como les decía, ya está identificado en una lista. Se habla de la etiología, cuál es la causa de este problema, y cuál es la evidencia de este problema, qué sustenta este problema, ¿no? Identificarlos y priorizarlos nos permite darle un seguimiento adecuado. En realidad, en el sustento yo utilizo componentes del ABCD. Todos los componentes de la evaluación me permiten ver cuál es el problema del paciente, ¿ok? Entonces, los diagnósticos nutricios cumplen tres dominios principales. El primer dominio es la ingestión, es decir, lo que el paciente ingiere puede ser insuficiente o inadecuado de acuerdo con las mediciones o estimaciones de sus requerimientos. La relación en el aspecto clínico, el dominio clínico tiene que ver con relación con condiciones físicas o médicas, donde pues la resolución, en su resolución participa el equipo interdisciplinario, y de comportamiento, donde hay conocimientos, actitudes, creencias, pero también aspectos de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, los que más solemos detectar en los pacientes críticamente enfermos tienen que ver con una infusión excesiva o deficiente de nutrición enteral o parenteral, aumentos en los gastos energéticos, incremento en las necesidades de nutrimentos específicos, ya sea incremento en las necesidades de tiamina, etcétera. Y también importante, y esto es bien importante, de acuerdo con los criterios GLIM, el primer paso que debemos realizar es el tamizaje de riesgo nutricio, pero algo que también debes estar haciendo en tu práctica clínica constantemente es, si ya detectaste que el paciente está en riesgo nutricio, el siguiente paso es
clasificar si el paciente está o no manifestando desnutrición, es decir, cumple con criterios fenotípicos y etiológicos de desnutrición. Y si es así, hay que clasificar la gravedad de la desnutrición y debe quedar documentado, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos en tu segundo o tercer diagnóstico deberías estar manifestando si el paciente presenta desnutrición, ¿ok? Algunos de los aspectos clínicos algunos de los diagnósticos clínicos más frecuentes tienen que ver con la dificultad para deglutir, alteración en la función gastrointestinal, interacciones farmaconutricias, alteraciones de los valores de laboratorio relacionados con la nutrición y pérdidas de peso involuntarias. Respecto a los de comportamiento, bueno, un paciente que está sin la capacidad de alimentarse por sí mismo debe ser declarado como tal, ¿ok? Y todo esto, establecer un diagnóstico con claridad, conocer el problema, cuál es su causa y cómo puedo monitorear que lo estoy resolviendo, me permite desarrollar un plan de tratamiento efectivo, ¿no? Entonces, si yo detecto que la causa de que la infusión insuficiente de la nutrición enteral está relacionada con el temor infundamentado de que un residuo de 150 mililitros de residuo gástrico era muy alto para la persona que lo midió, entonces, pues mi labor, cuando yo evalúo, cuando yo emito mi diagnóstico nutricio, el aporte de insuficiencia de nutrición enteral asociado al temor infundamentado de un residuo gástrico bajo, evidenciado por la suspensión posterior a la medición de 150 mililitros. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Educando al grupo, el equipo interdisciplinario. Compartir la bibliografía, mantenernos en comunicación estrecha y establecer criterios de suspensión y no suspensión en estos casos, ¿no? Cuando el residuo gástrico se supere los 500 mililitros en un paciente en posición supino o los 300 mililitros en posición prono, entonces sí será viable la suspensión de la nutrición enteral, ¿no? La suspensión de la nutrición parenteral porque pasó un procedimiento quirúrgico, pero no era necesario suspenderla. Entonces, ver las alternativas para que se cubra. A eso me refiero. ¿Cuál fue el aspecto? O sí estaba fundamentado. La infusión fue insuficiente porque el paciente entró en un estado de choque. Pues bueno, se estaba fundamentado, ¿ok? Entonces, es importante detectar para poder hacer una resolución, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que estar evaluando? Estabilidad hemodinámica de los pacientes, las dosis de vasopresores. De hecho, tanto la Sociedad de Medicina Crítica, la asociación, tanto ASPEN como ESPEN, hacen mención de esto, de estar evaluando, sí, la presión arterial media, pero cómo se manifiesta esta en buen control a partir del uso de vasopresores, si las dosis se mantienen, van decrecientes, van altas, ¿no? Síntomas de tolerancia gastrointestinal, la distensión abdominal que todos manifiestan, que se suele como mencionar como si fuera un criterio de riesgo, pero bueno, no es lo mismo una distensión a tensión que una distensión post comida, ¿no? La tolerancia metabólica y cuáles son nuestras metas energéticas para el estatus del paciente en el que se está presentando, ¿ok? Porque, pues como lo hemos estado platicando, las condiciones por las que se manifiesta o la variabilidad de los requerimientos nutricios va a depender del momento de la enfermedad en la que esté el paciente y tu habilidad para detectar estos criterios es muy importante. Saber si está críticamente enfermo, saber si está en una fase de recuperación, saber si ya remitió esta fase de recuperación, cómo está el proceso de rehabilitación. Todos estos aspectos es importante que los tengas en consideración a la hora de emitir aportes. No disminuir aportes de manera innecesaria, no aumentar aportes de manera innecesaria. De acuerdo con las recomendaciones de provisión de energía, de hecho, nuestras recomendaciones actuales es no alcanzar al paciente en la primera semana. De hecho, se sugiere que el paciente críticamente enfermo nos tardemos más o menos unos 7 a 10 días en alcanzar los requerimientos de energía estimados. Es decir, yo estimo el requerimiento de energía, ya sea que lo pueda medir a través de calorimetría indirecta o lo estimo a través de mis fórmulas de predicción, pero debo mantenerme con aportes bajos, con subalimentaciones permisivas, para que el paciente tenga mejores desenlaces clínicos, ¿ok? Y bueno, finalmente, esto es como manera de poder esquematizar. Los pacientes no son un estatus
no somos una línea de tiempo que solo va en una sola dirección y ya no puede, si voy a mejor, solo voy a mejor. Los requerimientos nutricios son cambiantes y necesitamos estar muy alertas para detectar en qué momento de la enfermedad está el paciente para poder aportar de manera eficiente lo que le toca, ¿vale? Algunas estrategias para lograr estos cometidos es el inicio temprano de nutrición enteral para prevenir riesgo de traslocación bacteriana y problemas relacionados con disfunción inmunológica. Mantener posiciones adecuadas para la infusión de nutrición enteral es muy importante, mantener una cabecera de 30 a 45 grados, iniciar con infusiones seguras y continuas, mantener vigilantes que el paciente esté recibiendo procinéticos y en caso de que el paciente ya manifieste riesgos de aspiración, pues utilizar accesos postpilóricos. El monitoreo del paciente es estrecho, así como se está dando un monitoreo de signos vitales continuo, porque es del orden de los cuidados críticos, pues nosotros tendremos que hacer un monitoreo diario de los datos bioquímicos, diario de los datos clínicos y semanal de los datos antropométricos, así como un registro adecuado y completo de los datos dietéticos diarios del paciente, ¿vale? Pues esto sería toda la presentación por ahora. No sé si tengan dudas, comentarios. Déjenme regreso hacia el inicio porque como no me ven. Hola, maestra, ¿me escucha? Maestra, ¿le me escucha? Listo. Hola, maestra, ¿me escucha? Perdón, no entendí ya al final. Ok, no se escucha, pero sí, o sea, yo puedo hacer la lectura de las preguntas si tienen alguna duda o algún comentario, si quieren indagar sobre algún tema, pues bueno, voy a estar aquí alerta de los comentarios sobre la conversación. Ok. Los mayores desafíos, ¿en qué pacientes críticos he encontrado mayores desafíos para implementar un cuidado nutricio adecuado y cómo los he abordado? Híjole, creo que el establecimiento de los objetivos en pacientes críticamente enfermos con obesidad es siempre un reto, porque bueno, no solo es establecer los requerimientos, sino también la progresión, el alcanzar los objetivos nutricios, porque finalmente, vamos, no nada más es como que vayamos de este día toca el 15%, el día siguiente el 20%, sino las manifestaciones clínicas y bioquímicas del paciente pues, te van dando la pauta de si el paciente está tolerando o no las infusiones que le estás brindando. Entonces, estar atentos al momento clínico del paciente y a las ventajas clínicas hacia qué se aporta, creo que es crucial para poder mantenernos con un buen tratamiento. Entonces, un monitoreo estrecho es muy importante.
Ok, nos preguntan, para fomentar la comunicación efectiva entre el equipo multidisciplinario y que el manejo nutricio esté alineado con el resto de los planes de cuidado del paciente crítico, la verdad es que creo que de las estrategias más importantes es integrarnos al equipo. Algunas estrategias que pueden funcionar es integrarte al pase de visita, establecer el seguimiento en las notas en las notas clínicas. Es muy importante que dejes por escrito los tratamientos, que te integres, que puedas escuchar al resto del equipo y también te hagas escuchar a ti, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es lo más importante, porque finalmente todo el equipo, o sea, si tienes ese minuto para establecer cuál fue el diagnóstico, ¿no? Está recibiendo un aporte insuficiente, están suspendiendo por estas condiciones, podemos integrarnos a hacer la resolución porque finalmente todos vamos encaminados a darle atención al paciente y mejorar sus desenlaces. Ay, sí, sí, creo que todos los hospitales han tenido, creo que no hay alguien que se escape de tener una limitación en los recursos. Híjole, priorizar, así como hay criterios para las escalas pronósticas de qué paciente se beneficia más del aporte, del ingreso a cuidados críticos, también quién se beneficia más de los aportes eficientes, ¿no? O sea, hay pacientes cuyo estatus es mucho más delicado o cuyo, no sé, por ejemplo, pensando en un caseinato, pues voy a priorizar aquellos donde el requerimiento está comprobado que es mucho mayor que en aquellos donde, bueno, el inicio puede ser un poquito más bajito, ¿no? Entonces, priorizar a aquellos que se benefician con mayor impacto de este tipo de intervenciones. Ay, bueno, es muy bonita. El impacto que tenemos a corto, mediano y largo plazo es evidente. Tanto en los desenlaces clínicos, está muy bien documentado el impacto de una terapia médico-nutricia efectiva puede tener un cambio o redirigir pronósticos, y la calidad de vida es muy importante porque finalmente el mantener a los pacientes bajo seguimiento, no solo en cuidados críticos, sino cuando egresan, cuando están en hospitalización, a integrarnos con los equipos como fisioterapia, rehabilitación, para poder aportar y reintegrar a las actividades diarias. Se estima que más o menos tardan 1 a 2 años, un paciente que estuvo en cuidados críticos tarda 1 a 2 años en regresar a sus actividades diarias normales. Entonces, no solo es sobrevivir, sino vivir con calidad de vida. Aquí en el hospital tuvimos la oportunidad de hacer una investigación respecto al impacto positivo, con mucho gusto se las compartimos, con una reducción del riesgo de mortalidad en los pacientes que recibieron nutrición enteral temprana. Entonces, durante la pandemia, creo que el poder observar el impacto que tienen las estrategias es muy importante, que todos los que están integrándose a la plática lo crean y lo vean necesario. La suma de esfuerzos puede modificar los desenlaces clínicos de los pacientes. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos los que se pudieron conectar, gracias por la paciencia, por todos los inconvenientes de conectividad, y pues fue un placer. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra. Pues con esta sesión finalizamos esta sesión de preguntas y respuestas. Les recordamos mantenerse
atentos a la página de Facebook e Instagram para las siguientes sesiones del Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición y les mando un gran saludo. Hasta luego a todos.